Buenos días, Carmen, y por tu conducto, saludos al auditorio. Pues, ¿qué me dices de este caso? ¿Cómo lo has visto? Mira, es un caso evidentemente muy sorprendente. Hemos tenido ya información del conjunto de denuncias que desde Chihuahua se vienen formulando, no de ahora, sino en realidad prácticamente desde la llegada de Javier Corral a la gubernatura, el inicio de investigaciones vinculadas al desvío de recursos públicos, a todo lo que ha representado la corrupción, digamos, en el gobierno de su antecesor, el priista César Duarte, hoy yo no sé si huido, pero por lo menos no presente en el país. Vive, según la información que tenemos, en los Estados Unidos. Teníamos ya información, de hecho nosotros justamente, Carmen, fuimos denunciando en la parte vinculada a lo que llamamos el ciclo y después el secuestro en la iniciativa Aura, este modus operandi, este conjunto de prácticas que nos permiten advertir tiempo después cómo se han financiado las campañas electorales en distintos estados de la República, claramente hoy con información en el 2016, y cómo estos recursos millonarios, desvíos millonarios, hablamos solamente en el caso de Chihuahua de 240 millones de pesos, no fueron siquiera investigados, vistos por ninguna autoridad de fiscalización en el país. Lo que nos lleva y nos trae una evidencia que me parece es gravísima, que tiene que ver con que no funciona en México el mecanismo para crear equidad en la competencia política, no funciona el mecanismo que permite tener elecciones limpias a partir de este conjunto de elementos de evidencia, no solamente como se verá ocurrir en el caso de Chihuahua, ha ocurrido en el caso de Veracruz, y también hoy tenemos información de que habría ocurrido en el caso de Quintana Roo. En realidad, lo que hoy advertimos es ya testimonios de implicados directamente, digamos, en la triangulación de recursos federales, señalando toda esta trama, justamente una trama de corrupción que inicia con el desvío de recursos federales ilegalmente a los estados de la República, y ya sea por la vía de programas sociales o por la vía de empresas fantasma, se extraen recursos del erario público para financiar campañas del PRI. Bueno, me parece que estamos, Carmen, ante una evidencia extraordinaria, un trabajo periodístico muy relevante que ya nos va mostrando lo que supone la investigación ministerial y cómo estarían implicados no servidores públicos de bajo rango. Estamos hablando de, digamos, secretarios o vicesecretarios del Partido Revolucionario Institucional, el operador financiero de ese partido durante la campaña de las campañas de 2016, cuando era presidente Manlio Fabio Beltrones. Estamos hablando de una trama que implica a Luis Videgaray Caso en el desvío de recursos ilegales, justamente el mismo tipo de modus operandi que vimos, por ejemplo, en el Estado de México, Carmen. El mismo modus operandi lo estás poniendo como modus operandi que se repite pues prácticamente en varios estados de la República, se podría presumir. A ver, es evidente que tenemos información, la tenía la FEPADE descabezada, Uh-huh. estableció las primeras investigaciones a este respecto, la PGR hoy tampoco con titular, se empezaron ahí denuncias y supimos, cuando se hicieron las denuncias, que se trataba de desvíos millonarios en una proporción muy importante. Estamos hablando solo en el 2016, en cerca de 3 entidades, de algo así como 1,000 millones de pesos, Carmen. Solo en 3 elecciones. Y esto nos muestra hoy evidencia de que efectivamente, por lo menos hay ya testimonios de implicados directamente en la trama que nos llevan claramente a advertir quién gobierna el país. Gobiernan el país personas dispuestas a tomar los recursos de las personas, recursos que se destinan para la educación, para la infraestructura, recursos de la gente, para financiar campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional desde la más alta cúpula del poder. Estamos hablando de Luis Videgaray, el principal, digamos,
operador político de el periodo en el que Peña Nieto ha sido presidente. Estamos hablando de su coordinador de campaña, estamos hablando, parece ser, del gran elector del hoy candidato del PRI a la presidencia de la República, un PRI que con el mayor cinismo ayer declaraba que en realidad ellos no estaban implicados en ninguno de los casos, cuando tenemos a niveles como su exsecretario o vicesecretario ejecutivo involucrado directamente en esta trama. Esto es lo que estamos advirtiendo y vuelve a ponerse en evidencia de una manera contundente, me parece, la ausencia de controles institucionales que permitan atajar este tipo de conductas, no solo desde el punto de vista, digamos, ya penal, como deberá ocurrir, esperemos en el tiempo que se sucederá, sino el cómo se altera la representación popular, el cómo se le hace fraude a la democracia misma. Eso es lo que se está impulsando desde el poder público. Desde el ejercicio de ese poder se nos informa que son capaces de tener este conjunto, digamos, de conductas sobre las que, repito, no hay solamente una denuncia, sino un conjunto de ellas que en muchas ocasiones las autoridades electorales, los órganos autónomos que construimos durante 30 años, se han simplemente negado a investigar. Ha sido por la vía penal que se ha podido ir, me parece que a cuentagotas, avanzando en la investigación de estos asuntos. Hoy habría que preguntarnos por qué el gobierno mexicano no ha extraditado a César Duarte. ¿Cuánto tiempo más esperará el gobierno mexicano para solicitar su extradición y para juzgarlo, digamos, de cara a toda esta trama de corrupción que está evidentemente mostrando el tamaño de la regresión que vive en nuestro país, Carmen? Alfredo Figueroa, y tenemos entonces el estreno de un fiscal en la FEPADE y tenemos una Comisión Nacional Bancaria de Valores que acaba de cambiar de titular y tenemos un problema muy serio porque quienes tienen que investigar esto también en otros espacios pues están relacionados con las personas o funcionarios o exfuncionarios a investigar esta circunstancia que se repite una y mil veces de asuntos que tendrían que ser investigados por entes que no tengan vinculación política para que técnicamente sepamos qué pasó. Ese es exactamente el problema. El problema que tenemos es que sin que incluso se haya desarrollado una manifestación expresa de quienes hoy se presentan como la oposición del país, se descabezó en una clara, digamos, acción del gobierno de la República a quien era el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que intentaba hacer su trabajo. Yo diría que lo hacía incluso con algún grado de prudencia, y sin más fue destituido ilegalmente, claramente, por un encargado de despacho, para ahora poner a un titular en los últimos días sobre el que no hay, digamos, una historia ni una trayectoria que permita reconocer sus grados de independencia. Tenemos un nuevo titular de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que trabajaba con Luis Videgaray, que trabajaba con el actual candidato el que era candidato del Partido Revolucionario Institucional, y ellos son, entre otros, los responsables de hacer investigaciones en torno a lo que ha ocurrido, pero, y esto todavía se vuelve más grave, Carmen, en torno a lo que habrá de sucederse. No hay ningún elemento que uno considere plausible para suponer que el gobierno de la República habrá abandonado en la elección más importante, que es la elección presidencial del próximo año, este conjunto de conductas. No hay ninguna garantía institucional de que el proceder de las autoridades, llámese las autoridades vinculadas al Ministerio Público, a la PGR, a la Fiscalía, al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral Judicial de la Federación, estén dispuestas, a veces siquiera, a iniciar las investigaciones. Una reciente declaración del INE dice que ellos estarían dispuestos a investigar si alguien presenta una denuncia, como si no tuvieran ellos que ser específicamente, a través de la capacidad que se tiene de hacer una investigación de oficio, los principales actores
para construir confianza en el proceso electoral. Entonces, a mí me parece que ahí está un ángulo muy relevante de este asunto y será indispensable, Carmen, que el tema en los medios de comunicación no termine por ser apagado. Hoy veíamos las declaraciones que el reportaje del New York Times buscaron a los actores en relación a este tema. El propio Mario Fabio Beltrones va a tener que dar una respuesta pública respecto del proceder de uno de sus operadores dentro del Partido Revolución Institucional. Luis Videgaray tiene que dar una respuesta pública a este respecto. El presidente Enrique Peña Nieto tiene que ofrecer una respuesta sobre el modo de proceder que ha tenido este partido político, este gobierno, y sobre esta trama de corrupción que me parece es enorme. Alfredo Figueroa, estamos también frente a un fenómeno político-judicial muy importante. La investigación que procede de la Fiscalía de Chihuahua, ha llegado al punto de lograr, de obtener una orden de aprehensión que se cumplimentó, y entonces tienes a un gobierno de oposición, en este caso el gobierno de Javier Corral, que requiere en algún punto de la participación de la federación por el alcance de estas acusaciones. Entonces, el problema en este caso es, la situación es imaginar qué tipo de colaboración debería haber institucional entre quien promueve y desarrolla la investigación y llega a estos niveles de detención de un personaje como Gutiérrez Gutiérrez, y lo que de ahí podría derivar que ya puede tener claramente connotaciones, que tiene ya connotaciones federales. Entonces tenemos aquí dos circuitos de actuación institucional. Así es, tenemos el circuito de actuación institucional local, con Javier Corral en la gubernatura de Chihuahua, actuando, dando libertad a su fiscal general para iniciar todas las investigaciones que sean necesarias al respecto, no ejerciendo como suele ocurrir en prácticamente todos los gobiernos de los estados. El caso de Corral es un caso emblemático porque no es que todos los gobernadores de oposición actúen como actúa Corral. Es decir, en realidad muchos de los, gobernadores de oposición actúan como actúa el PRI. Y en este caso lo que Corral está mostrando es que con la voluntad y con la autonomía y la independencia de un ministerio público y de un fiscal a nivel local, es posible seguir el hilo de el uso de dinero público utilizado para financiar campañas políticas, utilizado para simple y llanamente enriquecer a exservidores públicos, pero que va a topar, Carmen, claramente, y ha topado en el caso de Corral, ha topado con el tema de que Corral no puede solicitar la extradición, por ejemplo, de César Duarte, que es evidentemente uno de los implicados en esta materia. Esto tiene que hacerlo el gobierno a nivel federal. Es digamos, parte de la cadena institucional que hace que se pueda ir, avanzando en las investigaciones. No hay duda, Carmen, no hay duda que desde el gobierno federal va a haber una intentona clarísima por detener cualquier tipo de investigación, por desvirtuar cualquier tipo de investigación, e incluso se puede llegar a las hipótesis de que el conjunto de filtraciones que pueden ocurrir, pues se pueden estar sucediendo, no proceden ni siquiera de más que los propios implicados, para intentar que el caso pierda, digamos, su fortaleza en términos de debido proceso, y por esta vía intentar librarse de la cárcel y de dar cuentas a la sociedad. A mí me parece que... Alfredo, aquí, perdón que te interrumpa, es que estás diciendo una cosa muy fuerte. A ver, alguien liberó la información, ese es el punto, ¿no? Alguien vio conveniente que esta información se supiera, desde luego de enorme interés público. Los periodistas han hecho su trabajo sin la menor duda impecable, pero alguien abrió la puerta para que se accediera a esos testimonios, por ejemplo, del tesorero de César Duarte. Alguien encontró conveniente que se supiera públicamente que el tesorero le ha explicado ya, en calidad de testigo protegido, en pocas palabras, a la Fiscalía
cómo es que fue el modus operandi. Hay varias hipótesis. Una, que pueda ser la misma Fiscalía o el Ministerio Público de Chihuahua para colocar el tema, cosa que ha negado Javier Corral categóricamente. Otra, la que tú planteas, que puedan ser los propios implicados con ganas de que al liberarse esta información y violentarse, entre comillas, el debido proceso, esa condición les permita liberar el propio proceso. O una tercera, que es la que Corral también dejó sugerida, que haya sido el propio César Duarte, bueno, pueden ser las dos juntas, para liberar la circunstancia trastocando el debido proceso, pero peor aún, para mandar una amenaza pues al presidente de la República, al PRI y a los demás, de que si no hacen algo para defenderlo, entonces esta historia se conocerá. Y entonces aquí estamos hablando de una cosa mayúscula. Bueno, a mí me parece que particularmente las dos, y no veo, porque seguramente de esta información disponía hace bastante tiempo el propio fiscal del estado de Chihuahua. El gobernador Corral ha negado esto, y además no solo son 240 millones, Carmen. En Chihuahua hay una investigación por cerca de 1,000 millones de pesos. Entonces sí me parece que hay otras manos y otras reflexiones, digamos, detrás de cómo se libera esta información específicamente. Es que ya hay varias manos, Alfredo, hay ya varias manos porque el propio exgobernador se ha defendido y ha habido instancias de Ministerio Público local, judiciales, pero también federales. O sea, aquí ya hay un conjunto de instancias que conocen y han tenido acceso a este expediente. Por supuesto. Y además algunos de los hechos que se advierten son de juzgados a nivel federal, no de juzgados a nivel local. Entonces, yo pienso que aquí efectivamente hay una cadena, pero el problema que enfrenta el país en esta parte tiene que ver con que están implicados en ella quienes hoy gobiernan México a nivel federal, Carmen. Y por supuesto que esta forma de gobernar prácticamente con prácticas de crimen organizado y de delincuencia organizada, hacer una operación de estas características, esta trama de corrupción desde lo más alto del poder público, implicando al secretario de Hacienda del país, al presidente del Partido Revolucionario Institucional, pues muestran claramente que hay una colusión en el más alto círculo de poder, que hoy además va a ir a una competencia política. No vería extraño que el propio Duarte, sintiendo que se acerca a una posible extradición, envíe este mensaje político diciendo: esto es apenas el inicio de lo que se puede saber si yo llego a pisar la cárcel. Será fundamental, por ejemplo, lo que está ocurriendo con otros gobernadores hoy también en la propia cárcel. Pero mira, a mí no me parece para nada extraordinario en términos de modus operandi, toda vez que en el Estado de México recientemente, justamente lo que planteamos desde ahora es el tipo de asuntos, de un desvío que vimos en el Estado de México, bueno, Carmen, de 3,000 millones de pesos al gobierno, un desvío ilegal al gobierno de Erubiel Ávila, y la desaparición ahí de recursos que no han querido ser investigados por el Instituto Nacional Electoral, y que está la denuncia en términos, digamos, de la Fiscalía Especializada en Derechos Electorales. La gran diferencia, el error, digamos, en el asunto, es que a Corral no han podido implicarlo y no han podido detener, digamos, la autonomía con que la Fiscalía de Chihuahua está trabajando, y me parece que esta es la razón por la que ha empezado a conocerse toda esta información en el país. Es el escenario previo a el inicio de las campañas prácticamente en la competencia, en la elección más grande de la historia. ¿De qué tamaño serán los recursos que tiene previsto el gobierno federal para desviar en esta campaña? Y además, como vemos en los tiempos y como se desarrollan, Carmen, muy probablemente, si se hicieron desvíos ya para la campaña, se debieron haber hecho ya los desvíos para la campaña del 2018. Es decir, esto se sucede muchas veces en el año previo a la elección,
o se sucede al principio del año de la elección. En esta parte, lo que deberá revisarse y preguntarse es cuál fue y cuál ha sido en este sentido el papel del que, habiendo sido secretario de Hacienda, es hoy el candidato del Partido Revolucionario Institucional a presidir México. Ese es el tamaño de asunto que tenemos que poner en valor y poner en la escena pública. Exactamente, en la escena pública, esto que como el caso de Brecht y el caso Lozoya tendría que estar en las 8 columnas permanentemente por sus implicaciones y su alcance, bueno, pues en alguna medida ciertamente no tiene, yo digo que tiene un subregistro mediático, por decirlo suavecito. Bueno, esto es otra de las características que hemos venido viviendo y que me parece que es otro factor clarísimo de cómo hay claramente una restauración y un regreso, digamos, a prácticas del pasado. Hay un control mediático que lleva a que este conjunto de temas no tengan la repercusión pública que debieran tener. Es decir, es una investigación que implica al grupo más alto del poder y sobre el que muchos medios de comunicación dan cuenta quizá tenuemente o simplemente sin, digamos, que tenga las proporciones del escándalo político y público que representa este hallazgo y este trabajo de carácter periodístico. En prácticamente todos los países de América Latina, en muchos de ellos, por asuntos mucho menores, Carmen, déjame decirlo así, mucho menores en términos de monto, de implicación, hemos visto caer presidentes y presidentas de la República, imputaciones a expresidentes del país. Es decir, estamos en realidad ante un escenario en donde la gente, las personas, tampoco pueden recibir toda la información que debieran tener y poder tener acceso respecto de lo que está pasando con nuestros propios recursos, con lo que ha hecho este gobierno durante estos años tocando grados de corrupción. No sé si había habido estos grados de corrupción, pero que supiésemos de estos grados de corrupción en el pasado, a nivel federal, nunca habíamos tenido información de este volumen, de este tamaño. Es decir, si incluso uno lo compara con el asunto de el Pemex Gate, si quieres verlo así, una investigación, por cierto, que fue filtrada también, es decir, no fue producto de un hallazgo probablemente de la fiscalización, sino en realidad alguien llegó con toda la información al Instituto Federal Electoral y ahí se hizo una investigación años después. Estamos hablando de proporciones mínimas respecto de lo que hoy representa que solo en una entidad haya 1,000 millones y en otra 1,000 millones y en otra 400 millones, ¿no? O en el Estado de México haya 3,000 millones para una elección local. Estamos hablando de proporciones inimaginadas. Por eso resulta, bueno, imagínate que resulta absolutamente ridículo suponer que el tope de gasto de campaña de la presidencia de la República, que será cercano a los 400 millones de pesos, sea un mecanismo de control de la equidad de la competencia política. Pues Alfredo Figueroa, estamos hablando de este tema, de estos alcances. Ya ni te pregunto del caso de Brecht mayormente, porque desde luego aquí tenemos otro ángulo del mismo asunto con otras proporciones de enorme envergadura. En un día como hoy, que estamos viendo a Perú en un proceso donde el presidente Kuczynski está defendiéndose frente a los legisladores porque puede ser destituido en algo que puede ser muy discutible, es o no un golpe. Tendríamos que revisar y seguir de cerca lo que está ocurriendo en este país, pero lo único que es claro es que es un presidente que está enfrente de los legisladores. Acaba de terminar la sesión hace un rato donde estaba en persona defendiéndose de las imputaciones respecto a no haber informado de su relación con Odebrecht, a no haber respondido afirmativamente de que en algún momento su empresa, sus empresas dieron consultoría a la empresa Odebrecht. Imagínate qué tamaño de cosa, digo, no es que sea un asunto cualquiera, pero qué tamaño de cosa que está poniendo en picota a un presidente de la República y qué tamaño de cosas estamos viendo acá, en donde parece que no hay una estructura institucional
que responda apropiadamente a conductas de esta naturaleza entre los personajes que están gobernando y han gobernado este país. Ni hablar. Sé que las comparaciones son odiosas, pero inevitables. A ver, pero no la hay, Carmen, lo cual es gravísimo para nuestra, o sea, nos enseña el tipo de no democracia que tenemos, el tipo de autoritarismo que existe en el país. No la hay un control de medios, pero además el caso de la empresa brasileña implica directamente al presidente de la República en su propia campaña a través de la figura de Lozoya, que por cierto está libre en México. Y sobre el particular no ha dicho en este país una palabra no solo el presidente, sino yo diría, Carmen, tampoco tenemos una estructura política que esté llamando a cuentas con toda claridad a lo que representa esta camarilla en el poder. ¿Dónde están las fuerzas de oposición, incluso haciendo una manifestación pública, saliendo a las calles a hacer un reclamo, llamando al presidente de la República a que rinda cuentas por un asunto de la gravedad de la gravedad que tiene, digamos, el que incluso empresas transnacionales estén financiando una campaña? Por cierto, empresas transnacionales y recursos que podrían haber sido girados y enviados, en el caso de lo que sabemos de Odebrecht, en el momento en el que el secretario de Hacienda en el país era nada menos y nada más el hoy candidato del PRI a la presidencia de la República. Es decir, quien tenía la responsabilidad de detectar movimientos inusuales en la campaña de 2012, a partir incluso de las investigaciones que entonces hicimos, tanto las periodísticas como las que se hicieron en el IFE, el que era el titular, el responsable de esas detecciones, se llamaba José Antonio Misti, y era secretario de Hacienda del país en ese momento. Así que me parece, por lo menos, que al periodismo libre, si es que se disponen a dar entrevistas, debieran de responderle un conjunto de preguntas vinculadas a toda esta trama. Eso es lo que preocupa mucho, el que no tenemos tampoco claramente una estructura política de oposición clara que llame, rinda cuentas y comunique al país lo que el actual gobierno está desarrollando. Creo que se consolida la idea, Carmen, de que entre los gobernadores, los diputados, los senadores, presidentes municipales, el propio presidente de la República y su gabinete, sí hay una suerte de pacto que a partir del dinero y del poder público los vincula. Un pacto que muchos hemos llamado el pacto de impunidad, que es el que hoy está gobernando este país. Alfredo Figueroa, como siempre te aprecio mucho que estés aquí para hablar de estos temas y de esta forma, con la urgencia que tiene que esta sociedad mexicana pues tenga mucha información y que tenga la revisión de estos temas que bueno pues marcan sin duda el momento político electoral que se está viviendo, político electoral judicial, la mezcla de conceptos para hablar de lo que estamos viviendo en estos momentos. Gracias, Alfredo, por estar aquí, mantengamos la comunicación, un abrazo y buenos días. Buenos días, un abrazo muy fuerte, Carmen. Igualmente, Alfredo Figueroa, ex consejero general del IFE. Bueno, está el mensaje que subió a su cuenta de Facebook, a su cuenta de Facebook, el gobernador Javier Corral, diciendo ayer que fue informado por la Fiscalía General del Estado que en un operativo conjunto de la Policía Federal y la Policía Estatal de Chihuahua se llevó a cabo el cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por juez competente en contra de Alejandro Gutiérrez. Esta aprehensión, resultado de una investigación realizada acuciosamente por el Ministerio Público y eficientemente ejecutada esta mañana por la policía, contribuye al esclarecimiento de los delitos de corrupción política que se han imputado al exgobernador César Duarte Jáquez, quien acumula 10 órdenes de aprehensión en su contra dentro de la Operación Justicia para Chihuahua, compromiso ineludible de nuestro gobierno, dice Corral. Con respecto a la posible participación de otras personas
en esta red de corrupción política y en este específico caso de triangulación de recursos públicos hacia la campaña electoral del PRI en el 2016, será el Ministerio Público quien lo determine en el ámbito de sus atribuciones, tal y como lo informó antier. Reconozco la actuación decisiva, dice el gobernador chihuahuense, y comprometida con la justicia por parte de la Fiscalía General del Estado, y hago votos porque los principios de profesionalismo, eficacia, secrecía y reserva de la investigación sigan dando los resultados positivos que la sociedad demanda. De igual manera, espero que la PGR agilice los trámites para formular la solicitud de detención provisional con fines de extradición del exgobernador César Duarte, prófugo de la justicia, que se encuentra refugiado en los Estados Unidos, dice el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.